La palabra en la niebla. Conversaciones sobre cultura literaria. Muy buenos días, mis estimados radioescuchas. Los saludamos esta mañana desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Hoy estamos aquí en el último programa de esta temporada. Gracias por seguirnos estas 2 temporadas, por compartir lo que hemos hecho. Y nos llena de gusto haber logrado estas 2 ya temporadas, estos 20 capítulos. Saludo con mucho gusto al buen Manuel Escobar, que siempre nos acompaña aquí en los controles, y a Soledad Colorado, que en esta ocasión nos está ayudando otra vez con las tomas para el Instagram y el Facebook, donde espero que ya nos estén siguiendo todos. Hoy está con nosotros la doctora Diana Hernández Suárez, que es de reciente ingreso aquí al Instituto de Investigaciones. ¿Cómo estás, Diana? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. ¿Cómo te ha tratado Jalapa? Pues con sus asegúnes. El clima es un poquito complicado, pero todo muy bien. Qué bueno, pues bienvenida a estos lares. Se las presento rápidamente. Ella es doctora en filosofía con enfoque en literaturas y culturas latinoamericanas por la Universidad Libre de Berlín, en el programa Entre Espacios, Movimientos, Actores y Representaciones de la Globalización. Es maestra en letras mexicanas y licenciada en lengua y literaturas hispánicas por la UNAM. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores e integrante desde el 2016 del grupo de investigación Instituto Juan Andrés Comparatística y Globalización. Es autora del libro Fin de siglo, porfirista, arte y política en la revista Moderna, 1898-1911, publicado en Madrid en 2021. Sus líneas de investigación se centran en la crítica literaria, en los estudios de la prensa ilustrada, en los estudios visuales e intermediales, en las nuevas tecnologías, en el arte decimonónico y de vanguardia, en la comparatística, estética política e historia de las ideas. Y actualmente pues es investigadora en este instituto y das cursos tanto aquí en el instituto como en la Facultad de Letras Sí, así es. de la Universidad Veracruzana. Pues me gustaría empezar precisamente por tu investigación. Estudiaste tú el doctorado en Alemania, pero no fue un doctorado en literatura, sino un doctorado en filosofía, que nos contabas que era lo más cercano al doctorado en literatura por allá, ¿no? Bueno, fue una cuestión un poco azarosa el que yo haya terminado con un doctorado, o mejor dicho, con un título en filosofía, porque el programa en el que yo entré era un programa que no estaba asociado a ninguna facultad en específico. Era un programa del equivalente al CONACYT en Alemania, de la DFG, que desarrollaba o apoyaba el desarrollo de una investigación y al final se sometía a una revisión para ver en qué línea de investigación cabía más. Yo desde el principio me incliné claramente por los estudios literarios y yo todo el tiempo pensé que mi título iba a ser en filología. Iba a ser un título en filología, sin embargo, conforme iba avanzando en mi investigación, muy rápido me fui hacia los estudios culturales, entonces pensé que el título iba a ser en Geist und Wissenschaft, que es como el equivalente a estudios del espíritu. Oh, okay. Entonces eso suena muy simpático y poético. Exacto, hubiera sido muy bueno tener un título en Geist und Wissenschaft, pero no. Al final el jurado consideró que mi trabajo tenía más carácter filosófico y por eso decidieron darme el título en filosofía. Además de que yo, con cierta coquetería por la filosofía, tomé varios cursos de filosofía en Alemania y eso fue lo que hizo que tanto el jurado como mi propio currículum me inclinaran hacia el título en filosofía. Además, considerando que Alemania se considera casi la cuna de la filosofía moderna, ¿no? Pues justamente por eso yo decidí aprovechar que estaba allá para tomar varios cursos. En algún momento me arrepentí porque si bien sé bien alemán, tomar filosofía en alemán es otro reto, ¿no? Entonces, pues tomé todo Kant en alemán, me arrepentí muchísimo, pero al final lo gocé mucho. Y sí, de hecho mi tesis, que después derivó en un libro, está marcada fuertemente por los estudios o la influencia de la filosofía alemana en el arte y en la literatura mexicana. Ok, y tu tesis es este estudio alrededor del arte en la época porfirista. Mi tesis inicialmente
Fue propuesta como un estudio comparativo entre 3 revistas. La revista francesa, el Mercure de France, que todos los críticos a lo largo de toda la historiografía mexicana dicen que la revista moderna toma como modelo el Mercurio de Francia o el Mercure de France. Sin embargo, cuando yo estuve en Alemania, en un primer momento que me fui a estudiar alemán, me topé con una revista que se llama Jugend, Juventud. Y cuando la vi me recordó mucho a Julio Ruelas. Yo en ese momento no sabía lo que de lo que después me enteré, pero cuando supe que Julio Ruelas había estado estudiando en Alemania, pensé que podría haber una influencia plástica por Jugend, influida por Jugend en Ruelas. Y decidí proponer eso como tesis de investigación, un entrecruzamiento o una triangulación, mejor dicho, de transferencias culturales entre la revista moderna, el Mercure de France y Jugend, que las 3 son de la misma época, ¿no? Y ese era inicialmente el proyecto. Y derivó en un estudio de la influencia de la filosofía alemana en el arte y la política en el Porfiriato. Que eso es lo que decíamos que se llama estética política. El concepto es de Benjamin, inicialmente, la idea de que hay un afán utilitarista del arte para legitimar ciertos regímenes políticos. Y que, de acuerdo con Benjamin, esto deriva en ciertas formas de fascismo. Posteriormente, Jacques Rancière estudia también el concepto de estética política a partir de un proceso de distribución de sensibilidades, dice él. Es decir, todo el arte como un espacio en el que se están mediando emociones, se están mediando imaginarios, se están mediando proyecciones de todo tipo, va a empezar a distribuir cómo el espectador, el lector o cualquier persona que esté expuesta a estas manifestaciones artísticas empieza a sentir su relación con, por ejemplo, la comunidad imaginaria, que es el país o la nación, ¿no? A partir de un cuadro de Velasco, perfectamente nosotros nos podemos sentir reconocidos como mexicanos al ver los volcanes, ¿no? Pero la noción de estética política implica que hay una voluntad por parte del régimen para mover o motivar esas sensibilidades. Según entiendo, entonces, el arte tiene un fin social, pero es un fin social que legitima al Estado. Entonces, ahí, ¿qué encontraste en tu investigación sobre el porfirismo? Bueno, justo todo esto parte de una inquietud que yo tenía desde la licenciatura con respecto al modernismo, ¿no? Siempre leemos el modernismo, siempre hemos leído el modernismo, sobre todo que se inclina más hacia el decadentismo, como un arte apolítico, un arte incluso asocial, torremarfilista, y a mí siempre me inquietó que los actores de ese modernismo fueran de la élite, estrechamente ligados con la política, y eventualmente también fueron funcionarios del régimen porfirista. Y sin embargo, la crítica literaria insiste, con respecto al modernismo, en señalar que eran disidentes, ¿no? Que había una actitud de rebeldía, que incluso reaccionaban en contra de la hipocresía porfiriana o de la doble moral porfiriana, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo empecé a leer la revista moderna, me empecé a hacer muchísimas preguntas que obviamente durante la licenciatura y la maestría no pude responder, pero cuando me acerqué a estos autores y a esta perspectiva, en realidad me di cuenta de que la revista moderna no solamente era un correlato del porfiriato, sino incluso un medio necesario de legitimación de un Estado moderno. Es decir, la revista moderna, con todo el auge y todo el espacio de proyección que logró, termina mostrando a México, porque pues fue de gran difusión internacional, no solamente fue nacional la difusión o la proyección de la revista moderna, termina proyectando a México como el gran Estado moderno hispanoamericano, ¿no? Y eso frente a todos los demás, claro, haciendo una comparación con otras revistas de otras partes de América Latina, la intención de las grandes revistas y de los grandes proyectos financiados, ya fuera por el gobierno o incluso por las élites, tenían esa finalidad: mostrar un imaginario, una construcción de estas comunidades, estados nacionales, como modernos, dentro de la modernidad.
Y bueno, esto se ancla en todo un proyecto global que lo podemos ver en las exposiciones universales, por ejemplo, o en el auge por mostrar el territorio industrializado como una forma de avance, ¿no? En este entusiasmo por el progreso. Ok, entonces al estar hablando de élites, es una visión, digamos, articulada por la ficción misma de la literatura, o del arte en este caso. Sí, justo. Y si lo pensamos bien, estos gobiernos liberales que finalmente triunfaron en el mundo, y particularmente en América Latina, están constituidos por burguesías, ¿no? Es la conformación de estados burgueses, y es obvio que van a necesitar una plataforma estética para poder legitimar ese régimen. Dentro de los autores modernistas que revisaste, ¿a cuáles revisaste? Pues prácticamente revisé a todos los autores que aparecen dentro de la revista Moderna, pero me enfoqué especialmente en Jesús E. Valenzuela, que es el director de la revista. Si bien Jesús E. Valenzuela es poeta, o sea, también es poeta, hay que admitir que es mal poeta. O sea, no es un buen poeta, pero tenía una gran visión empresarial. No solamente él estaba relacionado con las artes, dirigió un par de revistas más y fue jefe de redacción de muchas otras, también fue coetáneo o departió con José Martí. O sea, Valenzuela siempre estuvo en medio de la movida literaria, por decirlo así. Pero él era sobre todo un gran empresario, era dueño de minas en el norte de México y era muy amigo de Krill, el abuelo, ¿no? El bisabuelo. El bisabuelo del actual Krill. Y bueno, era amigo de toda la élite porfirista, creo que incluso ocupaba un puesto dentro de la Cámara. Entonces, bueno, en realidad él era un agente económico muy importante. Y fue gracias a él, porque el proyecto de la revista Moderna es de él, que tuvo la proyección y la importancia, bueno, que finalmente, vaya la redundancia, tuvo en México. E insisto, este afán de mecenazgo que tiene este gran burgués, Jesús E. Valenzuela, va a influir en todos los aspectos, va a influir en el gobierno, porque se va a aliar o se va a hacer muy cercano a Justo Sierra. Y ellos van a introducir la filosofía de Nietzsche, por ejemplo, y posteriormente la van a poner en perspectiva con la crítica de Kant. Actualmente estoy editando el discurso de la inauguración de la universidad de 1910 de Justo Sierra, y mi hipótesis es justamente que Justo Sierra está comparando a Porfirio Díaz con la voluntad de poder de Bismarck. O sea, es puro Nietzsche en relación con la configuración política de estos grandes generales que consolidan o dan forma a un proyecto nacional. Ok, entonces también la construcción del líder, por decirlo así, está atravesada por este sentido estético de la política. Justo eso es lo que dice Benjamin, ¿no? Que para que un gobernante tenga la legitimidad que debe de tener en su pueblo o en relación con su pueblo, tiene que haber detrás un gran soporte estético, que él insiste, eso puede derivar en el fascismo, y que lo vimos en el 45 con la Guerra Mundial, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial, y la legitimidad artística que llegó a tener Hitler. Sí, porque pensamos que esto lo inventan precisamente Goebbels y sus aliados en Alemania, ¿no? Con la publicidad y el cine y estas cosas que terminan por legitimar a Hitler como un líder bueno, por decirlo de algún modo. Pero parece que es previo a esto, ¿no? Vamos a seguir hablando un poquito más de esto, pero ahorita vamos a hacer un pequeño corte porque vamos a ir al primer rollito cultural a cargo de Edgar Rodríguez. Algunas mañanas me da el síndrome de Pedro Páramo y me pongo a platicar con los muertos. Pero soy más snob que el personaje de Rulfo. Yo hablo con escritores. Hoy me encontró el alba en franca cháchara con Andrés Caicedo, escritor colombiano. Más que platicar con él, le reclamaba su suicidio, a los 25 años en 1977, pocos meses antes de publicar su obra maestra, Que viva la música. ¿Por qué te mataste, Andrés? Esas poco más de 100 páginas son tu esencia. Que viva la música. Que viva, carajo, ese arrebato capaz de destruir el lenguaje y crear uno nuevo, uno propio, que por el día no tenga pasado y por la noche sea milenario,
como alguna vez dijo José Lezama Lima. Tu esencia fue femenina, Andrés. Eras María del Carmen Huerta, la rubísima mona, la siempre viva, personaje central de tu novela. Imagino que si hubieras nacido en otros tiempos, hubieras sido un feliz transvesti, un transvesti rubio, reina de la noche. Por eso tomaste la voz de mujer en primera persona. Te transformaste y usaste esa voluntad camaleónica para escribir algo auténtico, anormal en esos tiempos de realismo mágico. En contraste estaba la onda, esos que se sentían bien malotes escribiendo en inglés y según rompiendo las reglas, a lo Burroughs, a lo Ginsberg, a lo Kerouac. Pero la verdad eran hijos de papi, educados en escuelas privadas, con su English desde Children's y su cárcel de clase media alta, con su miedo a la calle verdadera, no esas calles aspiracionales de on the road, con sus incursiones psicodélicas, sus pretensiones de Rolling Stones, with no satisfaction, even try and try and try. Tu otro yo, la siempre viva, no sabe inglés y se avergüenza. Busca quien le traduzca las letras y se enamora de un guitarrista que había vivido en el gabacho. Vive las fiestas al estilo gringo con su rock, sus cervezas y sus crisis existenciales. Si te hubieras quedado en esas ideas, Andrés, la tuya sería una novelita más de la onda. Pero diste el salto, fuiste más allá. Cruzaste el río de Cali, ese río metafísico que nunca cruzó Cortázar, para saltar al otro lado, donde estaba la salsa, bendita salsa, ajena a la razón, puro movimiento, ritmo, rumba, pachanga. Incluso regresaste para lanzar una consigna hermoso por lo chabacano, abajo la penetración cultural yanqui. Hiciste bien en mandar al diablo a los Rollings. Cualquiera puede decir maravillas de esos fulanos mientras narra una peda con mota incluida. Uy, qué malotes. Pero ¿cuántos nos han hablado como lo hiciste tú, de Richie Ray y Bobby Cruz, de Mon Rivera y su lluvia con nieve? ¿Cuántos han introducido como una bomba la música latina a la literatura sin caer en la retórica bananera? ¿Cuántos lograron mezclar esa esencia de la salsa con el terror, el miedo heredado de tus influencias de Poe y Lovecraft? ¿Te imaginas a Lovecraft bailando salsa? ¡Qué de braille! ¿Por qué te mataste, Andrés? Las últimas páginas de Que viva la música son tu manifiesto y epitafio. Que nadie sepa tu nombre y que nadie amparo te dé. Que no accedas a los tejamenejes de la celebridad. Si dejas sobra, muere tranquilo, confiado en unos pocos buenos amigos. Nunca permitas que te vuelvan persona mayor, hombre respetable. Nunca dejes de ser niño aunque tengas los ojos en la nuca y se te empiecen a caer los dientes. Es una paradoja que la protagonista de tu novela se apode así, la siempre viva. Y tú aquí, hablándome en la madrugada, tan ausente, tan siempre muerto. ¿Por qué te mataste, Andrés? Volvemos a su programa literario, La Palabra en la Niebla. Estamos con la doctora Diana Hernández. Estamos hablando de un tema muy interesante que es la relación entre el arte y la política, centrado específicamente en la literatura, y cómo puede llegar a construir todo o a legitimar todo un sistema político a partir de, me imagino, los símbolos y la construcción, ¿no? Que hablábamos en este caso de la construcción del líder, específicamente de Porfirio Díaz, que fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces este sistema de, no sé si llamarlo sistema, en donde el arte interviene en el poder, está mucho antes de lo que hacen en la segunda, bueno, con el gobierno alemán de Hitler, ¿no? ¿En dónde comenzaría más o menos? Yo, me atrevería a decir así en este momento, porque es muy probable que me equivoque y que esto haya estado desde mucho antes. Pensemos, por ejemplo, en los Medici, ¿no? En todas estas casas aristócratas que estaban promoviendo el arte y estaban promoviendo formas políticas. Al lado de los Medici, pues está Maquiavelo, está también toda la industria artística de Florencia, etcétera. Entonces, yo creo que es un elemento que ha estado acompañando al arte todo el tiempo. Sin embargo, con este afán
de proyección en una política nacional, o sea, en la conformación de un líder para una nación en específico, tiene que ver completamente con el nacimiento de los estados nacionales, con el estado burgués, que es básicamente el 19. Okay. En el caso de México, pues lo podemos rastrear prácticamente desde Benito Juárez, ¿no? Toda la propuesta de Altamirano o todo el proyecto de nación de Altamirano está fuertemente anclado en un proyecto literario de representación realista para crear una identidad liberal en los mexicanos. Ok, y eso entonces no solamente construye al líder, sino a la noción de lo que tenemos nosotros, de lo que somos, ¿no? Sí, como exacto. Pueblo. Justamente el entusiasmo porfiriano o porfirista tiene mucho que ver con cómo se percibía a sí mismo el burgués, como un sujeto moderno, con un gobierno moderno y un líder susceptible de estetización para el mundo, okay, ¿no? De proyección para el mundo. Más allá de la desigualdad social que realmente se vive en un país como este. El problema con la desigualdad social, ahí tocaste un tema un poquito complicado, porque decíamos hace un momento que Nietzsche fue utilizado como un medio de legitimar el arte y la política, pero también fue un mecanismo, con todo y que Nietzsche no lo dice así, pero la forma en cómo se leyó, la recepción como se leyó a Nietzsche en México, en ese momento fue para legitimar la diferencia de clases. Y para anular esta lucha de clases que era muy patente durante el porfiriato con muchísimas insurrecciones socialistas, ¿no? Incluso hay un momento en el que la revista Moderna, utilizando los fundamentos de la filosofía para esclavos de Nietzsche, empieza a estetizar el socialismo de forma de volverlo afín al régimen. Es decir, el arte funciona como un espacio, como un marco de volver afín ciertas ideas a uno o a otro proyecto político. Okay. Entonces es mucho más complejo de lo que sí aparenta, ¿no? Porque pensamos que el arte, como decías hace rato, se mantiene aislado de todo el proceso social, político de un país, pero resulta que el país puede meter ahí los hilos a su favor. No, claro. Justamente, bueno, creo que ahora en por decirlo así, nuestra época es mucho más claro, porque conocemos ya todos los mecanismos que hay para mediar en las sensibilidades, en los gustos y en las ideas sobre los sujetos, ¿no? Pero incluso en esa época, sobre todo con la prensa, muy rápido se dieron cuenta de que era posible intervenir en las decisiones y en la autopercepción de los sujetos nacionales. Sobre todo pensemos, porque de repente se olvida un poco cómo se dan los cambios de régimen político, ¿no? Se viene de una monarquía prácticamente, nosotros dentro de un virreinato colonia con los Borbones, y de repente hay que cambiar toda la concepción ideológica de todo mundo, no solamente de las élites que podrían ser afines a la Revolución Francesa y a las propuestas liberales, antimonárquicas y republicanas, pero hay otra parte que no, otra élite que no. Y no es que uno tenga más razón que la otra, estamos frente a un proceso de transición en el que la pugna por las ideas es durísima. Y eso sin contar al resto de la población que se debate entre ser católica y reconocer un rey y ahora reconocer un presidente. Entonces es una transición muy dura que en efecto implica una serie de procesos, decía Lafragua, esa es la misión del escritor, implica una transición de representación y de hacer consciente al ciudadano de que ya no es un súbdito, ahora es un ciudadano. Ok. Sí, o sea, es todo una transformación. Sí, eso es muy complicado. Sí, llevas años, ¿no? Sí, siglos. Pienso, por ejemplo, en el cambio, así hablando cambios de régimen entre el porfiriato y la revolución, ¿no? Que se dan estos grandes murales que cuentan la historia de México, pero pues es una visión al final que viene desde el artista, ¿no? ¿Cómo afectan estos cambios a la actualidad o nuestra concepción actual del arte? Bueno, sobre nuestra concepción actual del arte, yo me atrevería a decir que sigue siendo muy clásica. O sea, seguimos pensando, como lo acabas de decir hace un momento, que el arte se puede aislar de su contexto de producción y que lo podemos definir a partir de valores universales de la estética o de la belleza. Sin embargo, hay algunas propuestas que evitan
pensar el arte como este elemento aislado o apolítico e insertarlo justamente en su contexto, no solamente de producción, o sea, en qué momento se produjo, con qué dinero, porque tampoco nada surge de la nada, de dónde se formaron estos artistas, hacia dónde fueron esos artistas y qué era lo que ellos estaban legitimando con esa representación artística, porque incluso el arte más abstracto implica en sí una posición artística por parte del autor, ¿no? Pensemos en el simbolismo, por ejemplo, en el decadentismo. Incluso esa actitud por separarse completamente de la realidad social implica una posición política. Entonces, creo que lo que tendríamos que hacer ahora es dejar un poco de lado esta idea de que el arte es apolítico, el arte en general, y verlo dentro de su complejidad política. Lo cual implicaría una investigación mucho más amplia. Claro. Y no solamente la interpretación del texto, ¿no? Así es. ¿Cómo sería una investigación de este tipo? ¿Cómo hiciste tú esta investigación? Pues, como te comentaba hace un momento, a mí el ancla o la tabla de salvación, porque llegó un momento en que yo tenía muchísimas cosas y no sabía cómo enlazarlo, porque el objeto de mi estudio eran las revistas. Okay. Entonces yo iba a hacer un análisis sobre las revistas, iba a hacer un análisis sobre cómo se estaba conformando la relación entre arte, entre la representación plástica y la literatura, por ejemplo, porque las 3 revistas tienen la finalidad de crear un nuevo soporte en el que la representación plástica no funcione como una ilustración, sino como un elemento intermedial con el texto. Entonces ese era mi objetivo, pero dentro de este objetivo yo me di cuenta de que estaba siendo atravesado por muchos discursos políticos, pero particularmente por muchos discursos filosóficos. Entonces mi ancla para poder organizar la tesis fue reconocer el influjo filosófico en las propuestas artísticas y cómo se estaban mediando con la política. Obviamente muchas cosas quedaron fuera, por ejemplo, dentro de mi estudio quedaron fuera los lectores. Okay. ¿No? Cómo los lectores se acercaban realmente a estas materialidades o a estas revistas. Si esto implicó o no una transformación en la configuración de la identidad mexicana. Si esto implicó o podía prever el advenimiento de la revolución, porque aquí en la revista Moderna también participó Diego Rivera, por ejemplo. Okay. Estuvo ahí Alfonso Reyes, estuvo ahí Enrique Sureña, allá en los últimos momentos de la revista. Pero todo eso quedó fuera y mi propuesta fue articularlo en relación con los discursos políticos, o sea, un análisis de los discursos políticos en función de la recepción de las ideas filosóficas, estéticas y cómo eso se plasmaba en la revista. Entonces fue, sí, un estudio desde la complejidad, desde la noción de complejidad, pero anclado en la filosofía. Que eso es muy curioso porque incluso las facultades, ¿no? Se llama filosofía y letras, pero siempre se ven por separado. O en la modernidad, ya lo vemos, la ultra especialización de las cosas, nos obligan un poco a verlo por separado. Pero ¿cómo se cruzan estas dos áreas de las humanidades digamos, en este tipo de análisis? ¿Cómo conviven tanto la filosofía con la literatura, o al revés, ¿no? La literatura con la filosofía? Hace muchos años en la facultad de la UNAM se realizó un congreso que se llamaba Pasiones Peligrosas. Okay. Justamente aludiendo a la relación que mantiene la filosofía con la literatura. Y creo, como dice Gutiérrez Girardot, que es una separación falsa. Y un poco esta hiperespecialización que tú mencionas tiene la finalidad de separarlo, ¿no? Por ejemplo, el estructuralismo en los momentos más exacerbados lo que buscaba era separar la obra completamente de su contexto. Sí. Y eso me parece que afecta mucho la recepción de la obra. Sin embargo, si se lee de manera concienzuda, creo que la filosofía salta. O sea, ni siquiera hay que buscarla, ni siquiera hay que forzar o ver por dónde se está trazando, porque está ahí. Incluso en autores que no
son del todo lectores de filosofía, autores que no son del todo lectores de filosofía, constantemente están saltando las ideas, son parte del pensamiento de una época, es parte de la discusión que se tiene sobre el arte en un momento, por ejemplo, y eso va aflorando en polémicas, en la misma obra, en la misma representación plástica. Aún así, el pintor o el autor nunca haya tocado un libro de filosofía, ¿no? Entonces creo que eso está ahí, es lo que en algún momento Benjamin y muchas personas más denominan el zeitgeist, el espíritu de la época. Ajá. Eso está ahí, ¿no? Es como justo el espíritu de la época y que está saltando constantemente en la obra. El espíritu de la época lo podríamos comprender como las ideas que están circulando en un momento y que están configurando la idea de algo, la idea de lo que es la política, la idea de lo que es el arte, la idea de lo que es el ciudadano, etcétera. ¿Cuál era el espíritu de época del Porfiriato, por ejemplo? Mi hipótesis es que el espíritu de época es justamente el progresismo. Ir siempre hacia el progreso, mantener ese impulso hacia el desarrollo por medio de la aplicación científica, es decir, las ciencias sociales, las ciencias políticas, las ciencias literarias, etcétera, a lograr un desarrollo para el bien común, no solamente para las élites, a partir del desarrollo capitalista. Ese era, digamos, el fondo material del espíritu de la época del Porfiriato. Pero dentro de las ideas estéticas y políticas que estaban circulando, pues podemos ver a Nietzsche, a Kant, y bueno, algunas discusiones muy específicas sobre el arte de Schiller, el idealismo alemán. Y eso se comprueba revisando, por ejemplo, a los grandes ideólogos de la época, como Justo Sierra, ¿no? Justo porque un filósofo mexicano, cuando leyó mi trabajo, me decía, es que no puede ser posible, los decadentistas siempre van a ser disidentes. Y digo, pero es que ¿cómo me dice que si los decadentistas van a ser disidentes, si aquí en la revista yo estoy viendo un retrato de Porfirio Díaz donde dicen es el mejor? Ajá. ¿No? O sea, aquí esta materialidad, esto que ancla mi trabajo en la filología, poder comprobar filológicamente y visualmente la hipótesis, permite aterrizar todo este espíritu de época que se intuye o se lee en los ideólogos, pero que tiene una materialidad en el arte. Ok. Sí, al final el arte también queda como un documento histórico, entonces. Sí, a mí no me gusta verlo tanto como documento histórico, pero me parece que así como lo pensaban los idealistas, el arte materializa el espíritu de la época. Okay. Mejor. Sí, queda mejor comprendido. Vamos a hacer una segunda pausa. Con nosotros debuta Héctor Justino Hernández con su primer rollito cultural y regresamos. En el prólogo al libro de Jaroslav Hasek, Las aventuras del buen soldado Švejk durante la Guerra Mundial, Sergio Pitol distingue entre la angustia y gravedad metafísica de Kafka y el humor popular, terrestre, digresivo de Hasek. Me parece interesante reflexionar sobre esta distinción porque los dos escritores, según el autor de Domar la Divina Garza, llegan a un mismo resultado: poner en evidencia las contradicciones de la sociedad. Pienso que mientras Kafka lo consigue a través de la representación de espacios cerrados, un dormitorio, un castillo o una penitenciaría, Hasek lo logra desde la amplitud y la indeterminación de un viaje. Švejk, el buen soldado, es alguien que nunca se detiene. Recién comenzada la historia, se une a las filas del ejército austrohúngaro, con quienes se traslada rumbo a las trincheras en un viaje demencial lleno de confusiones, ineptitudes y escaramuzas. Al gusto de Hasek por la errancia se aúna Sergio Pitol cuando decide escribir textos como Nocturno de Bujara, en donde el viaje se vuelve un aspecto esencial. La tesitura de la historia, sin embargo, se encuentra más cercana a Kafka que a las aventuras de Švejk. Baste recordar aquellas líneas en donde el pasado y el presente al fin se unen. Y fue en el aeropuerto de Bujara cuando comenzaron a surgir los viejos recuerdos que habían estado tratando de afluir desde la noche anterior, y sobre todo una inmensa nostalgia por la juventud perdida. En México, una propuesta más próxima a la visión popular de Hasek se encuentra en El Ejército Iluminado, novela de David Toscana sobre las peripecias de un grupo de tontos que busca invadir Estados Unidos.
Algo se ha dicho sobre lo quijotesco en la obra de Toscana, pero aún es necesario volver a ella para revisarla desde el sendero trazado por Hašek y Švejk. Pitol relaciona al autor checo con la postura bachtiniana, carnavalesca del humor. En esta línea también se podría colocar a El Ejército Iluminado, que desde el caos liminal del viaje hacia la frontera norte dibuja un acercamiento a los ideales ilusorios del nacionalismo y a las contradicciones de la sociedad mexicana. Me gustaría cerrar con una última reflexión. Sergio Pitol, en el prólogo que ya mencioné, nota que, conforme la novela de Hašek avanza, el humor pasa a ser más oscuro, doloroso, macabro. El autor checo muere de tuberculosis en 1923. Nunca concluyó su magnum opus, por lo que Švejk jamás llegó a las trincheras enemigas. ¿Qué tipo de obra tendríamos en la actualidad si Hašek hubiera tenido más tiempo para escribir? ¿Cuál sería el humor que nos hubiera dado una vez que Švejk cruzara la frontera del conflicto entre el viaje casi de placer y las batallas reales? Si bien no tendremos las respuestas a estas preguntas, sí vale la pena notar que en este punto es donde Toscana termina su novela, porque la prolongación indefinida del carnaval habría de concluir, tal vez, en el terrible descubrimiento del mundo cerrado y angustioso de Kafka. En este sentido, la travesía, citando a El Ejército Iluminado, hacia esa frontera inalcanzable, absurda y eterna, es incluso más relevante que el destino en sí. Volvemos a La Palabra en la Niebla. Estamos hablando del arte, la filosofía, la política y cómo todo esto se va materializando dentro del propio arte. Y vamos a pasar esta investigación. Nos contabas fuera de la grabación que derivó en tu actual investigación, que es estudios de las representaciones visuales y literarias del ferrocarril específicamente. Digo, a mí me llama mucho la atención porque el ferrocarril es este símbolo, este gran símbolo del progreso, ¿no? Que trae Porfirio Díaz y parece que eso nos va a llevar a ser un segundo Estados Unidos o algo así. ¿Por qué te interesa específicamente las representaciones visuales y literarias del ferrocarril? Bueno, esta investigación en realidad es como una de las aristas de mi propuesta general de investigación. Mi investigación actual son las ideas estéticas en América Latina. Okay. Estoy actualmente con México por obvias razones, porque aquí tengo los materiales, puedo tener acceso a más información. Ya he publicado un par de artículos justamente sobre cómo se estaban organizando las ideas estéticas en relación también con la política, por supuesto, cómo se estaban organizando las ideas estéticas en México, y de repente me di cuenta que el impulso de la visualidad no se dio de la nada. Es decir, no fue nada más porque de repente se inventó el daguerrotipo y empezaron a fotografiar y ese impulso visual no sale de la nada. Entonces me encontré a un filósofo alemán que se llama Friedrich Kittler, se confunde mucho con Hitler, pero no, es Kittler, con K, que estudia los cambios de la percepción en general, pero particularmente artística y psicológica, del desarrollo de los medios tecnológicos, la fotografía, el gramófono y el tren. Entonces, a partir de la propuesta de este tren como una infraestructura que además está dibujando un mapa territorial, porque obviamente hay que hacer estudios geográficos para poder llevar materialmente el tren para su desarrollo de infraestructuras. Está diseñando un mapa físico tal cual, que va a empezar a crear en el individuo una noción de territorio, que a veces para nosotros se nos olvida que no siempre se ha pensado igual, ¿no? Antes no se tenía una noción como tal de territorio como lo tenemos actualmente. Y el recorrido o la relación de este territorio era diferente. No es lo mismo andar a un lomo de mula
que andar a 60 kilómetros por hora en una vía férrea. Y entonces esto empieza a cambiar una serie de percepciones visuales, de percepciones corporales, temporales, que van a impactar directamente sobre la representación literaria. No solamente es que se fomenta y hay un boom de crónicas de viajes. Ajá. Eso es una de las manifestaciones, pero la otra es la aparición de nuevos géneros, por ejemplo, del Denkbilder, de la impresión, o sea, del pensamiento en imagen, sería la traducción literal. Este pensamiento en imagen empieza a conformar como una serie de relatos fotográficos que reproducen incluso la técnica del daguerrotipo o incluso la percepción temporal en el ferrocarril. Entonces, yo soy Justo Sierra fan. Ajá. Entonces, uno de los ejemplos que más me gusta son justamente las crónicas de Justo Sierra, porque no es solamente relatar hacia dónde va. El viaje. No es solamente su viaje, sino incluso desde la técnica, desde la técnica creativa, narrativa, él está mostrando cómo se siente la trepidación del tren. Okay. Entonces dice, aquí voy a empezar a escribir poemas trepidantes, ¿no? Entonces empieza así como a hacer esta reproducción de cómo era la sensación corporal, la sensación temporal y visual, porque empieza a decir, yo volteo por mi ventana y empieza a describir cómo se ve el paisaje a partir de la velocidad. Okay. Es decir, esta velocidad modifica no solamente las estructuras de la literatura, sino también las formas como se describe la misma literatura. Y ahí entonces podemos ver que la literatura no es solo la palabra, ¿no? Sino que está influida por estos cambios tecnológicos. Sí, por la experiencia en estos cambios tecnológicos, ¿no? Y hay una serie de relaciones, por ejemplo, cómo se construye el yo con el otro, porque a partir de la visualidad del ferrocarril, los autores empiezan a decir, bueno, esos que están allá afuera no me ven como yo los veo. Ajá. Muy probablemente ni siquiera me alcancen a ver como yo sí los veo. O sea, el desfase temporal que establece un artefacto en movimiento con un artefacto o un espectador, mejor dicho, fuera de movimiento, ¿no? Y eso empieza a generar una serie de propuestas históricas, o sea, sobre el desarrollo de la historiografía, filosóficas, y, por ejemplo, Friedrich Kittler insiste que es gracias al desarrollo de los medios que aparece el inconsciente, que aparece en sí la noción de inconsciente, ¿no? Ok. Digo, me parece muy interesante porque no lo había pensado, pero es muy parecido a lo que pasa con lo de las vanguardias, por ejemplo, y el aeroplano y el auto, ¿no? Que es algo como muy nuevo, es lo nuevo. Y este asunto, por ejemplo, del ferrocarril se extiende. Tenemos esa famosa fotografía del ferrocarril con los revolucionarios encima, ¿no? Donde hasta se podría interpretar como el pueblo ya apoderándose de este progreso, no sé, hasta José Trigo, ¿no? Que es una novela de los sindicatos. De los sindicatos, ambientada precisamente en este asunto de ferrocarrileros. Entonces la tecnología también cambia nuestra percepción de nosotros como nación, ¿no? Supongo. Sí, y de hecho incluso como sujetos, ¿no? Hay un estudio muy interesante sobre cómo se consolida el machismo a partir de la relación del hombre con la máquina, porque además esto hay que decirlo, la relación del humano con la máquina inicialmente fue entre los hombres y la máquina, okay. No directamente la mujer y la máquina. Entonces esta relación de yo soy el todopoderoso dentro de esta máquina, el maquinista se fusiona con su máquina, claro. Y cómo va atravesando la naturaleza sin que nada se interponga, crea una noción de los Corps frei, de los cuerpos libres de los ejércitos, de que pueden avasallar con todo, ¿no? Y eso trae implicaciones también sobre la relación que establecen, por ejemplo, con las mujeres. Es interesante. ¿Qué otras cuestiones estás trabajando actualmente? Bueno, actualmente estoy con este tema del ferrocarril. En enero tuve la oportunidad de curar una exposición en la Biblioteca Nacional sobre las representaciones del ferrocarril mexicano, porque estamos cumpliendo este año 150 años de la inauguración del ferrocarril, de la primera gran línea en México, que se desarrolló en México. Y estoy vinculada, o por esta exposición me empezaron a vincular a una serie de proyectos en torno al ferrocarril mexicano, y actualmente estoy coordinando un curso sobre el ferrocarril entre la UB y la UAP.
Entonces, bueno, esa es una de las partes. Sigo con mis investigaciones sobre las ideas estéticas en América Latina y ahí es donde me deriva hacia el Caribe, ¿no? O sea, el estudio de las estéticas y las poéticas en la representación y configuración del Caribe. ¿Y qué hay, por ejemplo, ahorita con respecto al asunto del Caribe que has desarrollado? Todo comenzó con una revista de Laura Méndez de Cuenca, que es prácticamente desconocida para todo el mundo, y la razón por la que llegué a ella fue justamente porque nadie la conoce. El contexto es que en mi proyecto de postdoctorado tenía que desarrollar mi investigación, pero además de eso debía rescatar una pieza hemerográfica que estuviera empolvándose. Ajá. Entonces me dijeron, está esa revista. Yo me acerqué y dije, bueno, pues es de Laura Méndez de Cuenca, pues ya eso habla bien de la revista. La empiezo a revisar y es una revista rarísima porque es de comercio. Es todo comercio. Entonces dije, qué raro que una autora, una escritora, una poeta haga una revista de comercio. Pero conforme fui revisándola un poco más y un poco más y un poco más, me di cuenta de que la intención de la autora era hacer una red comercial, porque obviamente eso era lo que iba a mover la circulación de la revista. O sea, Laura Méndez era muy inteligente, pero establece la red comercial con el Caribe, entre Estados Unidos, México y el Caribe. Y empieza a hablar del Caribe primero como un istmo comercial, y luego habla del Caribe como una potencia comercial, luego habla de las relaciones de las plantaciones como una realidad de desarrollo para México y Estados Unidos. Es decir, Laura Méndez de Cuenca empieza a configurar una idea de lo que era el Caribe a partir de su revista y a partir de las redes comerciales, y entonces empieza a invitar autoras cubanas, sobre todo, y centroamericanas, para ir conformando esta idea de, ahí ella lo desliza, los pueblos del mar. Y así fue como llegué justamente al Caribe, ¿no? Con esta relación de revistas, comercio, ideas estéticas, llego al Caribe y actualmente acabo de presentar ya de entregar mi primer artículo sobre la construcción de redes caribeñas en esta revista. Qué interesante. Y el ferrocarril nuevamente tiene un papel fundamental en y las revistas. Y las revistas. O sea, sí, eres una apasionada de las revistas. Sí, así es. Porque además, para el público que nos escucha, pues nosotros consideramos que la literatura viene en los libros y que los poemarios salen así, casi soñados por el autor, ¿no? Pero mucha de la literatura que se crea o que se genera primero surgió en revistas y después se configuró en libros. Dice Anthony Stanton, que quizás más que Anthony Stanton y Rose Corral, que quizás más que el germen es el laboratorio. Ese es un espacio en el que se está experimentando y es literalmente, me gusta mucho esa figura, porque en efecto es literalmente como una prueba. O sea, se lo dan al lector y el lector ve si es algo que le puede interesar o no, o a partir de este desarrollo de nuevos géneros o de nuevas propuestas artísticas se va creando un lector que eventualmente podría comprar esos libros, ¿no? Porque yo creo que incluso en este momento nadie compra libros de un autor desconocido. Entonces primero se hace una red de representación de ese mismo autor y de su propuesta artística, y luego si un libro se vende bajo la idea de que bueno, este libro es vanguardista, puede ser que el lector construido o un lector ya afín a la vanguardia pueda acercarse con mayor facilidad a esa obra. Bueno, y en este asunto de las tecnologías y cómo afectan a la concepción de la literatura, por ejemplo, en la actualidad estamos viendo que están construyendo un tren, el llamado Tren Maya. ¿Cómo podría afectar este tren, por ejemplo, a la configuración de las nuevas literaturas y cómo afecta también el contexto político-social a nuestro entorno artístico moderno? Bueno, justo pensando en esto, porque yo cuando hablo de estos temas pues me estoy refiriendo a lo que pasaba hace un siglo, ¿no? Literalmente. Sin embargo, no deja de ser muy diciente que estas investigaciones que están tomando tanto auge se anclen en un contexto político como el de querer activar nuevamente los trenes. Con respecto a la actualidad, bueno, no solamente está el Tren Maya, sino también la relación conflictiva con la bestia, ¿no? Y que sí ha implicado una serie de manifestaciones artísticas, la bestia, particularmente interesantes, sobre todo en relación con la música y con el cine.
En literatura me parece que no hay, al menos hasta donde yo he podido revisar en literatura contemporánea, no hay algo que se enfoque específicamente en el tren. Si bien sí hay temas alrededor del ferrocarril, de la migración, el tren como transporte, etcétera, no está este tren como objeto estetizante. Es decir, el tren no es algo que se esté estetizando, como sí pasó, y por obvias razones, por ser una novedad, en el siglo XIX, principios del XX, ¿no? Con respecto al Tren Maya, me parece que es un proyecto que no ha logrado la legitimidad que esperaba. No ha logrado crear el entusiasmo que muy probablemente se quería, y eso, más que en una nueva literatura, una nueva manifestación y representación literaria, creo que va a derivar en críticas, lo cual está bien. Siempre hay que criticar los proyectos y lo que se desarrolle, ¿no? Porque todo desarrollo implica en sí mismo destrucción. Entonces, alrededor del Tren Maya, a mí se me ocurre que un acercamiento muy interesante y muy pertinente podría ser la ecocrítica. No solamente desde la visión literaria, sino incluso de la configuración de discursos de los mismos indígenas de la región, o de la misma configuración de la selva, porque insistimos, cada que se hace un proyecto de estos, se configuran nuevos territorios. Entonces, esto eventualmente tendrá que ser estudiado, y sin embargo no creo que haya mayor entusiasmo o representación, como lo fue, por ejemplo, en la creación de la línea México-Veracruz hace 150 años, que sí fue prácticamente la magna obra de México, ¿no? No había nada parecido en ningún momento en la historia de México. Entonces, obviamente, eso despertó un gran entusiasmo. Y además es curioso porque este tren, como los otros trenes, todavía tienen esta idea del progreso, ¿no? Sí, claro. El tren mantiene la idea del progreso. O sea, ya pasaron 200 años y seguimos con la idea de que el tren mantiene el progreso. Sí, y eso lo podemos ver incluso en la relación contrastante con otros estados, por ejemplo con los estados europeos, cuando se dice, bueno, pero es que los estados americanos no tienen trenes, en cambio vean la modernidad de los estados europeos, que tienen trenes de carga y trenes de pasajeros, ¿no? Entonces sí, el tren sigue manteniendo ese mito, el mito del progreso. No, pues es muy interesante y da para muchas reflexiones. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos en esta temporada de La Palabra en la Niebla. Esperamos escucharnos en una tercera temporada. Los saluda su amigo Alejandro Solano. Hasta luego. La Palabra en la Niebla. Conversaciones sobre cultura literaria es una producción del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Dirección y locución, Alejandro Solano. Controles y apoyo técnico, Manuel Escobar. Edición, Naomi Tanamachi. Enlace y divulgación, Soledad Colorado. Cortinilla de entrada, Alejandro García. Rollitos culturales, Shanik Sánchez, Edgar Rodríguez, Kenia Cervantes, Raúl Osorio, Alfredo Loera, Jackie Fitz, Sergio Cura y Héctor Justino Hernández.